Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 15 de junio para cuarto grado. Comenzamos con historia. El tema es primera etapa Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. En esta sesión comenzarás a estudiar la primera etapa de la independencia. Este periodo va del 16 de septiembre de 1810 al 30 de julio de 1811, cuando Miguel Hidalgo fue fusilado. A la muerte de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, hubo otros líderes que continuaron la lucha, como José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. Uno de los principales personajes de esta lucha fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien sentó las bases para que México fuera una nación independiente. Leona Vicario fue una mujer que también luchó por la independencia y fue muy importante. Fue espía y correo de los insurgentes. Leona Vicario era de una familia criolla. Su padre era dueño de minas y tenía mucho dinero, pero aún así también estaban inconformes con los españoles peninsulares. A Miguel Hidalgo se le fue conociendo como el padre de la patria. En 1810, cuando estaba luchando por la independencia, tenía 57 años. Doña Josefa Ortiz fue otro personaje que participó en la conspiración que llevó a cabo la independencia. Al ser descubiertos, ella pudo avisar a Ignacio Pérez, él a Juan Aldama, y este se dirigió al pueblo de Dolores a poner al tanto a Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende de la orden que dieron las autoridades virreinales para detener a los conspiradores. Durante la madrugada, el 16 de septiembre de 1810, en el atrio de la iglesia del pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo convocó al pueblo a levantarse en armas. Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo lo siguieron. Fueron ellos los que lograron formar las tropas más disciplinadas en esta primera etapa del movimiento por la independencia. Con ayuda del pueblo, liberó a los presos, quienes se unieron a la rebelión y metió a la cárcel a los españoles del pueblo. Ignacio Allende y Miguel Hidalgo avanzaron hacia Valladolid, hoy Morelia. Una vez en Valladolid, Miguel Hidalgo estableció un gobierno y por mandato suyo, el intendente José María Anzorena promulgó el primer bando o documento insurgente. En él se aboliaba la esclavitud y se declaraba la supresión del tributo y de varios estancos. En su paso por Acámbaro se constituyó el ejército insurgente el 23 de octubre de 1810. Ahí Miguel Hidalgo fue nombrado generalísimo e Ignacio Allende capitán general. El ejército realista estaba conformado por 2 batallones y eran liderados por el teniente coronel Tortuato Trujillo. A pesar de estar bien armados y disciplinados militarmente, sucumbieron ante las decenas de miles del ejército insurgente. El 31 de octubre, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo se dirigieron a la Ciudad de México. Llevaban un pliego al rey Francisco Javier Vengas. En este documento Miguel Hidalgo le decía al gobernante novohispano que se rindiera. Venegas se negó a entregar la capital a la insurgencia. Después de eso se publicó en el periódico insurgente El Despertador Americano y publicó un nuevo manifiesto. En el mes de octubre dio a conocer en 29 puntos el plan del gobierno americano. Estas medidas beneficiaban a gran parte de la población, como la abolición de la esclavitud, eliminar el pago de los tributos y la restitución de tierras. Eran medidas muy justas y necesarias. María Félix Calleja derrotó a los insurgentes. A partir de ahí comenzó la caída insurgente. Tras la derrota de Ignacio Allende, asumió el mandato de las tropas en sustitución de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama y los demás líderes se dirigieron a Zacatecas y Saltillo, buscando el respaldo de los rebeldes de esas regiones. En Saltillo decidieron dirigirse a Estados Unidos de América, donde fueron traicionados por Ignacio Elizondo, apresados, enjuiciados y fusilados. El 21 de marzo, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Mariano Jiménez, Mariano Abasolos y Juan Aldama fueron capturados e iniciaron un largo recorrido hacia Chihuahua. En la plazuela de los ejércitos, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron fusilados por la espalda y decapitados. Mariano Abasolo fue condenado a prisión perpetua. Con el fusilamiento de los líderes insurgentes terminaba la primera etapa de la insurgencia. Seguimos con matemáticas. El tema es ya merito. En esta sesión aprenderás a calcular mentalmente el complemento de un número o a un múltiplo de 10. Trabajarás el desafío 97 de la página 183 y 184 de tu libro de desafíos matemáticos. El juego consiste en intentar llegar a un número que está en la primera columna al número que está en la segunda columna, iniciando con el dado azul si necesitas unidades, luego el rojo si necesitas decenas, después el amarillo para centenas y verde si requieres millares. Necesitarás 4 dados de color azul, rojo, verde y amarillo. En la primera fila se parte del número 88 y debes de llegar al 1000. Estás en el 88, solo te faltan 2 para llegar al 90. Si sale un número mayor que 2, solo tomarás las unidades que necesitas. Cayó el 3, pero solo necesitas 2. Ahora toca tirar
el dado de las decenas para llegar a 100. Solo necesitas un tiro porque se requiere de una decena para llegar al 100. Ya se llegó al 100 en la primera centena, faltan 9 centenas para llegar a la meta. Se necesita otro tiro, inició con 88 más 2 unidades más 90 es una decena, son 100, y con las 5 centenas del dado amarillo es un total de 600 puntos, ya solo faltan 4 decenas. Salió 1 y llegamos a 700 para volver a tirar el dado. Con estas 3 centenas se llegó exactamente al 1000, con 2 unidades de una decena y 9 centenas, o sea, con 912 puntos se llegó a 1000. Según la tabla, el siguiente reto es de llegar de 3000 partiendo del 579. Falta una unidad para llegar a 580. Cayó el 3, sobraron 2. Se toma la unidad para completar 580. Se necesitan al menos 2 decenas para llegar a 600 en una tirada. Tomamos 2 decenas para llegar a 600. Ahora se necesita el dado de las centenas. Se requieren sacar más de 4 porque se necesitan 400 para llegar a 1000. Con esto se llega a 1000. Ahora hay que tirar el dado verde. Con 2 millares, 4 decenas y 2 decenas y una unidad se obtuvo 2421, que sumamos a 579, con los que se inició se ha llegado a 3000. Hay que anotar en la tabla 912 en la primera fila y 2421 en la segunda fila. Con este ejemplo completa el desafío número 97 en la página 183 y 184 de tu libro de texto. Puedes hacerlo de forma divertida, como viste solo se necesita un dado y aplicar tus poderes de supermatemático. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con lengua materna, el tema es vida y obra de un escritor. Continuarás averiguando sobre el escritor Francisco Hinojosa. En la clase pasada reconocimos situaciones o ideas que influyeron en el escritor de literatura infantil Francisco Hinojosa. El día de hoy vamos a relacionar los datos biográficos del autor con las características comunes encontradas en sus narraciones. Con la información que encontramos sobre el autor elegido, escriban un texto que incluya datos y comentarios acerca de su obra, qué escribe, qué tipo de personajes y escenarios describe, a qué finales recurre, felices, trágicos, cómicos, entre otros. No vas a hacer ese escrito precisamente, pero sí vas a tener presente esas preguntas para poder identificar ciertos rasgos particulares en las obras de Francisco Hinojosa. El castigo de Lucas. ¿Recuerdas qué dijo Francisco Hinojosa al respecto? Seguramente te preguntarás ¿qué tiene que ver el niño de la historia con Francisco Hinojosa? Al igual que Lucas, también reprobó el 5º año de primaria, además de mencionar que lo sentaron en su misma banca. Aquí está clara la relación entre un hecho de la vida del autor y su obra. Todos los artistas, entre ellos los escritores y escritoras, producen sus obras a partir de sus sentimientos, de sus pensamientos y también de sus experiencias de vida. Francisco Hinojosa acepta que le regaló un telescopio a su hijo, pero en realidad era para él. Lo que pasó es que su hijo de Francisco Hinojosa se aburrió del telescopio al ver que no pasaba nada interesante en la luna. Su hijo comenzó a usar el telescopio para ver otras cosas. En este caso es importante que te des cuenta que Francisco Hinojosa utilizó una anécdota real para escribir un libro. El texto y las historias son de Francisco Hinojosa. Las ilustraciones son de otras personas. Dice Francisco Hinojosa que la escribió pensando en su hijo porque comía demasiados dulces y él le decía, te vas a convertir en un niño de dulce y te vamos a comer. En el manual para los mayores, para quienes tienen que educar a las niñas y niños, pero el libro en realidad es para niñas y niños. En esto hay cierta complicidad del autor con sus lectores y lectoras. Esto quiere decir que para Francisco Hinojosa establece una relación con sus lectores que son las niñas y niños, incluso los que se portan mal, escribiendo un manual que aparece que es para mamás y papás, pero en realidad es para ellas y ellos. ¿Te has dado cuenta cómo Francisco Hinojosa escribe sus cuentos inspirados en hechos de su vida o sus lecturas? En la clase de hoy relacionamos los datos biográficos de Francisco Hinojosa con las obras que ha escrito. Seguimos con geografía. El tema es ¿por qué ocurren los desastres? En esta sesión analizarás qué es lo que causa los desastres. Para comenzar, algunos niños comentan lo que saben de los desastres. Para ello, un desastre natural es un cambio violento en una dinámica del medio ambiente que suceden de manera inesperada, cuyos efectos pueden causar pérdidas materiales y de vidas. Algunos ejemplos son los terremotos, tsunamis, inundaciones, tornados, incendios, entre otros. Los componentes que intervienen para que ocurra un desastre pueden ser natural o antrópicos. Para que un desastre ocurra, se debe presentar un fenómeno natural o antrópico que alcance dimensiones extraordinarias o extremas en un corto tiempo. Que llueva es un fenómeno hidrometeorológico común, parte de un proceso natural del ciclo del agua, pero las lluvias son extraordinarias por su volumen y duración.
es que se presentan inundaciones cuando el suelo no es capaz de absorber y filtrar el agua. El segundo componente para que ocurra un desastre es que haya una población vulnerable a este fenómeno extraordinario. Una población es vulnerable cuando no está preparada para enfrentar un fenómeno natural o antrópico extraordinario. Es entonces que se produce un desastre. Si hay una inundación y no hay población, no es posible que haya un desastre, pero si hay una población, no tiene información de qué hacer en caso de una inundación o no sigue instrucciones de las autoridades y además construye sus casas en los lugares de mayor crecida de agua y sin las características adecuadas para ser protegidos, es altamente probable que ocurra un desastre. Es posible que haya poblaciones en los lugares donde ocurren inundaciones y no ser vulnerables. Cuando las construcciones son seguras y la población está informada sobre qué hacer, entonces no es una población vulnerable. En los mapas puedes encontrar los peligros tanto de origen natural como antrópico a nivel nacional, estatal y municipal. Observa el mapa de relieve en la página 12 de Atlas de México. Según la simbología, casi todo el estado de Nuevo León tiene una altitud menor a 700 metros sobre el nivel del mar. Monterrey tiene una altitud de 540 metros, por ello es que la influencia de los vientos y lluvias ocasionadas por los huracanes que se forman en el Golfo de México llegan tan adentro en el continente. No hay una barrera montañosa que los detenga. Monterrey se fundó alrededor de manantiales y ríos para poder tener agua disponible para cultivos, ganado y actividades de las personas. 16 años después ocurrió su primer desastre por inundación. Fue de tal magnitud que decidieron mover más al sur. Sin embargo, la ciudad siguió creciendo y se volvieron a ocupar esas tierras que se habían abandonado tras el desastre. Las condiciones geográficas hacen que su región sea susceptible a las inundaciones y el crecimiento desmedido de la ciudad sin un plan de construcción pertinente hace que la población quede vulnerable. A esto se suma la cantidad de basura que las personas tiran en la calle y terminan en los cauces de los ríos, obstruyendo el flujo natural del agua. Tal como lo dijo el experto en inundaciones, eso incrementa el riesgo de que suceda un desastre. México es vulnerable al cambio climático por su ubicación y medio natural, la forma en la que se han establecido las poblaciones y la desigualdad económica. En el Atlas Nacional de Riesgos están representadas las zonas en riesgo según los fenómenos naturales extremos. También vienen el de origen humano o antrópico. En compañía de tu familia, conozcan las medidas de prevención de desastres que hay en cada tipo de fenómeno natural y antrópico. En la próxima sesión vas a trabajar al respecto. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.